en este lugar, de forma presencial, a todos aquellos que están detrás de pantalla, que están pegados a la transmisión, que se unen a nosotros cada vez que nos reunimos en este lugar para soltar palabra de Dios. Dios ha estado moviendo ahora en la previa, Dios ha estado haciendo, yo voy a decir que Dios ha estado haciendo milagros. Y van a ser testimonios de que ha estado milagros. Milagros espirituales, milagros físicos y milagros emocionales. Y tú que estás allí atrás de pantalla, aflótate para recibir, porque esto no para. Esto el Señor no tiene espacios libres, Él ocupa todo el tiempo para todos aquellos que lo quieran recibir. Es justamente esa la palabra, recibir. Así que muy bienvenidos a todos, los recibimos y gracias por recibirnos como siempre ahí en tu casa, a través de Facebook. Y después aquellos que nos ven en diferido como siempre en YouTube, también muchas gracias, los bendecimos y abre tu corazón para recibir palabra de Dios. Bienvenidos a los del área local, bienvenidos a los del área del extranjero, los bendecimos ricamente en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los que están aquí pueden tomar su asiento. Es una palabra que recibió ahí, la quiero compartir. Está en Isaías, si quieres ponerla en pantalla, Isaías 6, 3 y 4. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de la puerta, hablando del templo, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Como les dije al inicio, yo no suelo tener este tipo de cosas. Los que me conocen de tiempo saben. Gracias, chicos. Y fue muy fuerte esta tarde. Y lo vi bien claro, bien así, vívidamente. Es más, hay muchos más detalles, pero no es necesario decirlo. Y vi la gente sanándose y la gente siendo libre y otros convirtiéndose al Señor. Como dije, no sé, en algunos será instantáneo, en otros será progresivo, pero que van a testificar de que Dios oró. Yo no tengo la más mínima duda. ¿Por qué? Porque Dios no miente, no podemos salir. Amén. Amén. Quiero que inclines tu rostro un momentito. Estamos viviendo, no es nada nuevo. Tú que estás detrás de pantalla, también te voy a pedir que allí en tu hogar inclines tu rostro y dejes de mirar la pantalla por un momento y comiences a orar al Señor. Nosotros oramos con el Espíritu Santo y tomamos autoridad sobre todo hombre fuerte, todo poder, todo principado. Lo sujetamos, cancelamos sus decretos y sus diseños que han hecho contra nosotros, contra tu vida, contra la congregación, contra el ministerio. Rompemos cualquier tipo de maldición que haya sido levantada, de cualquier forma, clase o género, en el nombre de Jesús. Y ahora declaramos que nada va a prosperar contra nosotros. Decláralo vos también con tu voz en oración. Nada va a prosperar contra nuestra familia, nada maligno. Señor, ni contra todo lo que tú nos has dado, ni contra todo lo que nos has provisto. Inclusive, Señor, contra esta casa de oración. Padre, nosotros ahora nos unimos en el mismo espíritu a pedir protección. Señor, protección con ángeles, sobre todo hermano, hermana, pastor, líder, profeta, en el nombre de Jesús. Sea reprendido el Espíritu de Dios por ti, toda actividad del enemigo sea reprendida en el nombre de Jesús, sea reprendida. Señor, y en lugar de esa reprensión venga ahora la limpieza, la manifestación del Espíritu Santo. Señor, llenando, como recién leímos, llenando la casa con tu presencia. Llena la casa con tu presencia. Señor, todo lo que no es tuyo, Padre, apártalo de nuestro camino. Apártalo de nuestro camino.
sácalo de delante, aquello que no tiene que estar, aún, Señor, del ministerio, pero también en la familia en particular, en cada uno. Sácalo, Señor, sácalo. Padre, te damos gracias. Empieza a dar gracias porque el Señor escucha nuestras oraciones. Escucha nuestras oraciones. Tenemos necesidad de orar, tenemos necesidad y sabemos que el Señor nos oye. Y en cualquier cosa que le pidamos, Señor, pedimos que ahora hagas una vez más, actives un vallado de ángeles alrededor de cada uno de nosotros, allí los que están detrás de pantalla, aquí en el país o fuera del país, los que están presentes aquí, los hermanos que todavía no han llegado, los que están, Señor, en sus casas o donde estén. El ángel de Jehová, dice tu palabra, campa alrededor de nosotros y nos defiende, nos libera, y nosotros nos vemos, nos visualizamos, Señor, viendo como a nuestro alrededor hay un muro, un cerco de protección, aunque es invisible a nuestros ojos humanos, pero sabemos que Él está, ese círculo, esa protección está allí. Señor, en el nombre de Jesús, tú que estás sentado aquí, tú que estás sentado en pantalla, recíbelo. Visualízate protegido, visualízate, Señor, que se te pueda mostrar y puedas ver cómo estás rodeado, cómo el Señor te ama tanto, cómo el Señor te cuida tanto. Padre, en el nombre de Jesús, también en esta noche te pedimos perdón por todo aquello que te ha ofendido, por lo que hemos ofendido a otros, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor amado, que no te ha agradado, incluso lo que hemos pensado de mala manera, Señor, te pedimos perdón, porque, Señor, a pesar de ser como somos, tú nos has perdonado, nos has mirado y nos miras con bien. Señor, muchas veces no entendemos cómo tanta grandeza para mirarnos y ver cómo somos, y aún así nos ama, nos bendice, nos cuida, nos protege. Señor, te damos gracias, recibimos ese perdón. Padre, queremos esa unción en nuestra vida, no queremos que se disminuya, sino que la unción de la presencia quede permanente y crezca, y crezca, y crezca, y crezca, y suba, y se note en nosotros, y a través de nosotros, Padre. Cada vez que estamos siendo ministrados, llevamos años, la mayoría llevamos años recibiendo palabra, años, Señor, diciendo que estamos en tu presencia. Es la hora de que a través de nosotros tú salgas, tú fluyas, tú te manifiestes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, te pedimos ponernos de acuerdo aquí, llénanos de sabiduría. Como Pablo oraba, que las iglesias fueran llenas de toda sabiduría, en el conocimiento de Dios, en toda inteligencia y sabiduría espiritual, no en cosas terrenales, Señor, en cosas simplemente doctrinales, ni cosas para discutir y cuestionar, sino llenos de la sabiduría que viene directamente del trono de la gracia hacia nosotros. Te lo pedimos ahora, te lo pedimos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Allí mientras yo estoy orando, hazlo tú también. Hazlo tú también. No solamente sigas lo que yo estoy orando, hazlo tú también. Pídele al Señor que de una vez por todas se manifieste sabiduría del cielo, que te vas a sorprender que cuando tú pienses y hables, no puedo ser yo el que estoy pensando esto y hablando esto. Que sea lleno de discernimiento en todo conocimiento espiritual y en la revelación del conocimiento del Señor. Que deje la teoría por la práctica. Ora al Señor así. Ora al Señor así, ora de esa manera. Gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias porque eres misericordioso. Y gracias, Señor, porque hoy tú vas a hablar. Gracias, Señor, porque tú hoy nos vas a mencionar frente a los ángeles. Cuando nosotros mencionamos aquí tu palabra, mientras es predicada y tu palabra corre a través de las redes y a través de lo que estamos aquí, Señor, tu mención va a hacer que el enemigo se estremezca. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo solamente soy el medio, papá. Tú habla, haz como quieras, habla lo que tienes que hablar, di lo que tengas que decir. Yo pongo mi vida, Señor, para que tú hables y darte a ti, que te lleves toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre maravilloso y precioso tuyo. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Ciertamente, lo que le voy a decir les va a... Pero espero que lo entiendan. No, como dije recién, no hay ninguna novedad lo que estamos viviendo.
ninguna novedad. Estaba escrito, solo que no sabíamos la forma en que iban a acontecer las cosas, pero están aconteciendo. Pero luego en el plano ya personal, en el plano de servicio a Dios, en el plano ministerial, en cualquier lugar, tristemente, están aconteciendo sucesos, se están pasando cosas en las personas que uno, si simplemente los sacaría la calculadora, esto por esto va a dar esto, pero no es así. Yo lo que te quiero decir, hermano, tú que estás presente aquí, presta muchísima atención a lo que te voy a decir. Y tú que estás detrás de pantalla, igual. No te creas sabio ni autosuficiente, porque estamos viviendo una etapa donde otro tipo de demonios que no estaban sobre la tierra, no habían sido permitidos por el Señor ser libres para actuar, están actuando contra la iglesia, contra el pueblo de Dios en todo lugar del mundo. No solo lo que conocíamos, la forma de ataque del enemigo como se manifestaba antes, hasta hace un año va a ser ahora, sino que han sido liberados, con permiso del Señor, con su plan perfecto, otro tipo de espiritualidad que ataca de diferentes formas de la que uno no esperaría. Cosas conocidas ya no, ahora vienen de forma desconocida. No seas tú uno más que engrose la estadística porque te confiaste. No seas uno de esos. La palabra dice que estemos apercibidos, avisados, con los ojos abiertos, entendiendo y siendo entendidos de la cosa. El Señor nos avisa en su palabra que no seamos negligentes, o sea, que no prestemos atención, que seamos indiferentes a lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. A ver, yo no estoy siendo alarmista, no estoy siendo un amarillista, no eso que sensacionalista de páginas que traen temor, al contrario, te estoy diciendo, tu forma y la mía natural de hacer, ver las cosas como la venía sucediendo y viendo ya no corre más. No corre más, no va a servir, ya no sirve y no va a servir en absoluto. Porque estamos viviendo otro tiempo espiritual completa y radicalmente diferente al que teníamos hasta el 13 de marzo del año pasado. La palabra dice que los que estaban apercibidos, una persona está apercibido de algo, está expectante, no de lo malo, sino que para que cuando venga y sucedan las cosas, pueda saber cómo salir de la situación, cómo pasar la situación. La pregunta que te voy a hacer, ¿estás apercibido? ¿O simplemente estás funcionando, estás pasando por la vida como que bueno, pase como vaya y vaya como venga? Eso es letal, eso es suicida, hacer ese tipo de cosas en este momento es suicida. El Señor dijo en Apocalipsis, allí está en la palabra, que en el final de los tiempos se iba a marcar la diferencia. Y la diferencia iba a estar entre el que realmente estaba tomando la palabra con la revelación. No la palabra porque la conoce, sino la palabra que tenía revelación, por tanto transformaba su vida, contra aquellos que solamente saben la palabra, saben que la Biblia dice, pero no tienen el manejo de cómo usarla porque no tienen la revelación. La palabra es una espada, ¿verdad? Y cualquiera que va a usar un arma en cualquier área, que sea un revólver, ametralladora, un rifle, una espada, lo que sea, mayormente tiene que tener un entrenamiento para saber cómo usarla. ¿Verdad? Como estábamos en el tema allí, nos enseñaron a usar determinadas armas, cómo usarlas, tanto arma blanca como armas de guerra, para saber cómo actuar en determinado momento. La palabra del Señor es una espada, ¿sí o no? Entonces yo tengo que conocer la espada, tengo que saber su manejo, tengo que saber lo que pesa. Ella tiene un peso de gloria, ¿o no lo tiene? Yo tengo que saber qué es el contenido, de qué está hecha, de qué material, cómo tengo que usarla de determinadas maneras y determinadas formas de batalla. No puedo usar la palabra al barrer como venga porque es la Biblia y es la palabra, porque después voy a cortar cabezas que están sanas, en vez de cortar la cabeza del enemigo.
Es el momento de que la palabra de Dios se vuelva palabra revelada para ti, no palabra leída, sabida y nada más que eso. Es el tiempo de que dejes que la palabra de Dios sea un rito que tenés que cumplir, que tengo que leer, o porque simplemente te gusta leer. Es un arma. Es un arma. Dije que es un arma. Amén. Y las armas están en la mano para usar. El Señor nos entregó la palabra. ¿Para qué? Para que la miremos, la pongamos, la hagamos en una vitrina y la pongamos allí. O simplemente que la sepamos sacar en la cabeza. Yo sé que la Biblia dice y eso es todo. ¿Y cómo te defiendes con la Biblia cuando el enemigo viene con la revelación que tú debieras tener? El cristiano de años que le preguntaba, ¿usted sabe que la Biblia dice? No. Pero ¿cómo entonces te puedes defender? ¿Y cómo la puedes usar para atacar? Si desconoces, pero que una cosa es que sepas que la Biblia dice, otra cosa es que Dios te revele mediante la oración y el estudio de la palabra, Él te revele qué significa eso que vos leíste por años y te pareció que era de esta manera. El Señor tiene la revelación perfecta para este tiempo, para este momento, para que sepamos cómo debemos conducirnos. Muchos usan cierto versículo y lo usan fuera de mucho de contexto, no todos, pero la gran mayoría. Dice que entramos en la palabra y es columna y baluarte de la verdad. La palabra no, es el que usa la palabra. ¿Cómo usas la palabra? Pablo le decía a Timoteo, ¿cómo tenía que usar la palabra? Y vos lees todo lo primero de Timoteo y ves que había una revelación, no una interpretación, sino que una revelación, de acuerdo a la tarea que Timoteo tenía, que no era la misma aplicable para Pedro ni para cualquiera de los otros discípulos. El Señor es específico, el Señor en este tiempo nos está diciendo, han sido liberados demonios del infierno que no habían sido antes permitido que salieran a la tierra. ¿Usted cree que la Biblia se va a cumplir toda o no? Cuando usted lee la palabra, usted sabe que la Biblia se va a cumplir, sabe que va a ir a pasar, a medida que esto avance ahora, va a haber una guerra espiritual cada vez más fuerte y cada vez mayor. ¿Qué significa cada vez más fuerte? Es que va a haber otra espiritualidad, ¿sí?, que Satanás va a usar, permitido por Dios, para que las profecías se cumplan y para que el diseño de Dios sobre el planeta también se cumpla. Ahora, ¿dónde queda la iglesia o la llamada iglesia en todo esto? ¿Dónde quedan los creyentes? ¿Dónde queda? Bueno, parece que cada uno somos una república aparte. Tenemos, como dije la vez pasada, nuestra propia forma de ver y hacer las cosas, pero que no, si la reflejamos contra la palabra del reino, no tiene el mismo, no vemos la misma figura. Entonces el diablo, sabedor de eso, se aprovecha absolutamente de todo para sembrar cuanta porquería pueda sembrar. Hoy, cuando debiéramos estar en un genuino y permanente, y se lo digo por experiencia, arrepentimiento, hoy hay gente que se ofende por cualquier cosita. Interpreta, saca sus cálculos, mira, y no se da cuenta, la iglesia sigue sin querer o queriendo no darse cuenta de lo que estamos viviendo y contra quién estamos peleando. No estamos peleando entre hermanos, muchachos. No estamos para tener discusiones, yo tengo razón porque yo pedí. No, eso ya nunca fue, menos ahora. La palabra es para ser estudiada. Usted come, usted se alimenta, usted se fortalece y la usa como espada cuando el enemigo viene de su boca. Porque cuando el Espíritu Santo dice que Él iba a hablar contra, Él no iba a sacar la palabra de lo que vos leíste, sino de lo que permitiste, de lo que leíste, entró adentro y salió para afuera por boca del Espíritu Santo. Esa es la forma de tomar autoridad. La forma de tomar autoridad no es porque yo sé que la Biblia dice, a Dios no le importa tres rábanos que vos sepas que la Biblia dice. Cuando vos no sabés que esa arma, no sabés cómo utilizarla. Le mostrás la espada, pero no sabés qué hacer con ella. Dice que el Espíritu Santo tomaría de lo que está dentro de nosotros. No en las emociones, no en los sentimientos, sino en nuestro espíritu humano.
Es allí donde la palabra va. De allí el Espíritu Santo, a la hora de, toma esa palabra que nosotros le hemos puesto adentro, su palabra, la activa, y es una espada que entonces sí corta donde tiene que cortar las cosas del enemigo. Muchos que toman autoridad sin saber que toman autoridad. Muchos quieren reprender al enemigo sin tener la palabra de Dios viviente adentro. Con que sepa la Biblia no sirve para nada. El diablo se mata la risa. Si vos sabés la Biblia, yo sé la Biblia. Pero le teme cuando esa palabra tiene una revelación, y no una revelación, como dice el apóstol Pedro, nuestra propia o de interpretación. Dice, porque la palabra no es de interpretación privada, lo dice el apóstol Pedro, sino aquella que es revelada por el Espíritu a nuestro espíritu, para que entonces podamos tener victoria sobre lo que sea. Pero muchas veces el diablo sabe que tenemos interpretación privada, lo que a mí me parece, no, yo creo que esto dice así, porque yo lo aprendí así, porque esto es así. Y el diablo dice, bárbaro, con esa palabra contra mí no tiene efecto, porque no contiene el aceite de la revelación. El diablo le teme cuando el creyente tiene la palabra y el espíritu de la palabra. La palabra es acompañada no por el Espíritu Santo, sino esa esencia, esa sustancia poderosa que es el espíritu de la palabra. El diablo sabe que cuando vos vas a hablar de determinada cosa, él va a tener que soltar. Pero el diablo sabe que cuando vos simplemente le hablas de acá arriba, él se queda tranquilito y no se va a ningún lado. Por tanto, la palabra nos dice, y lo sabemos de memoria, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ya lo he hablado miles de veces eso. El diablo no se va a ningún lado, además se va a afirmar, porque él sabe que quien le quiere resistir sin la revelación que la palabra contiene, no tiene autoridad sobre él, aunque realmente la tenga. ¿Usted me entendió? Entonces, no engroses la tristísima lista de grandes y largas filas de creyentes que se están haciendo su propio evangelio, su propia iglesia, y con eso pretenden combatir a un enemigo que no lo vamos a endiosar, pero un enemigo que tiene poder, tiene cierto poder, no más que el Señor, por supuesto, pero sí puede contra cualquier cristiano que tiene su propia manera de ver las cosas. No tiene poder. ¿Ustedes se acuerdan aquel caso en el libro de los Hechos? Aquellos 7 hermanos que salieron a hacer liberación. Se fueron a liberar gente. Y lo agarró uno solo y los hizo puré a los 7. Un endemoniado, uno lleno de espíritus inmundos. ¿Y cómo no era que ellos eran liberadores de gente y ellos conocían esto y conocían aquello y conocían lo otro? ¿Qué le faltaba a ellos? Que el diablo no respetó lo que le estoy diciendo ahora. Ellos salieron a copiar lo que otros hacían. Ellos salieron con su propia manera de interpretar las cosas, creyendo que haciendo lo que otros hacían, ellos le iban a dar resultado. ¿Qué les faltaba? La revelación. No tenían el discernimiento necesario para saber cómo actuar contra ese demonio que estaba en ese hombre, contra esa legión de demonios. ¿Cuántos cristianos actúan de esa manera? Y otra de las características que se está dando con esto el diablo, como creo que lo dije el otro día, el diablo está logrando hacer que los creyentes se aíslen, se salgan de la comunión del cuerpo, porque ahí sabe que al no haber alimento, al no haber contacto con la cabeza, la debilidad viene y el tipo le está dando un resultado bárbaro. Entonces el otro día alguien me escribía del exterior, pastor, alguien que nos sigue por internet, pastor, ¿qué pasa con todo esto? Es que exactamente está sucediendo en todo el mundo, hermano. Hay una aceleración de cumplimiento de señales que están en la palabra, pero los creyentes parecen que quieren voluntariamente ignorar lo que Dios dice y seguir su propia. Yo te digo con todo temor de Dios, no engroses la larga lista de creyentes autosuficientes, no engroses esa lista.
tienen un triste final, no porque lo diga yo, usted lo está viendo, seguramente conoce gente que empezó así y hoy ya no funciona más. El diablo logró lo que quería. No importa quién tuvo la culpa, porque obviamente siempre la culpa la tiene alguien, no importa el entorno, qué ayudó, qué no ayudó, qué pasara, es que cuando la persona, el hijo o la hija de Dios, se sale de donde Dios dice que tiene que estar y no recibe más revelación del Padre, se transforma en el pródigo. ¿Te vio los resultados del hijo pródigo? Pero se olvida que el pródigo más grande estaba dentro de la casa. El pródigo más grande estaba dentro de la casa, que era el hermano mayor. Hay varias formas de ser pródigo, entre ellos estas dos. ¿Cuántos pródigos hay? Porque tienen su propia forma de ver al Padre. Es insólito lo que el hijo mayor le dijo al padre cuando regresó el hermano. ¿Por qué el padre no hizo fiestas por el mayor? Hizo fiestas por el menor que se había mandado. ¿Usted cree que eso lo está pasando hoy exactamente en este tiempo? Aceleradamente, ahora desde marzo para acá, está pasando. Hay gente que se transformó en pródigo. Y no lo estoy diciendo nosotros. Usted ha escuchado algunos mensajes últimamente de los más conocidos pastores, lo están diciendo. Gente que una vez funcionado de esta manera, el diablo comenzó a soltar esto, gente no vuelve más. Otros el Señor los está trayendo y otros están siendo empoderados por el Espíritu Santo. Es el triste cumplimiento de algo que el Señor ya había escrito en su palabra, que queda para nosotros ahora. ¿Estás apercibido? ¿Estás apercibido o simplemente informado? El apercibido teme. El que está percibido sabe que el que lo está percibiendo, le está dando el aviso, es Dios. No es un hombre, una mujer, un profeta, un pastor, un líder. Venga, te puede Dios apercibir como aquel caso por un burro. Si Dios tiene que hacer hablar un burro, lo va a hacer hablar. ¿Por qué? Para que su pueblo se dé cuenta y tema. Porque el amor de Dios es invariable. El amor de Dios es invariable. Pero creo que tenemos el suficiente, más que suficiente, porque si lo tenemos para las cosas que no son buenas, ¿cómo no lo vamos a tener para aquellas cosas que el Señor nos está avisando? Hijo, les estoy avisando, esto se está poniendo de esta manera, esto se va a poner de otra manera, esto va a pasar así, hay espíritus sueltos de esta manera, hay cosas que van a pasar acá. Y nosotros seguimos envueltos y embarcados en todo lo nuestro. Significa que Dios, no me importa lo que me dijiste. Yo jamás, pastor, le decía una cosa como esa. ¿Por qué actúas así? Cuando no te interesa, lo desechas. Pero si tú lo tomas, eso se vuelve parte viviente. Entonces no me tenés que explicar, nadie tiene que explicar algo que va a salir a través de los poros, que vos tomaste la palabra, se volvió parte viviente y vas a ver la mano de Dios a tu favor. Pero si no, va a estar lo contrario. Si tú no la recibiste, simplemente la escuchaste, es fácil saberlo. Pero Dios te advirtió, estamos en otra etapa de la guerra espiritual absoluta y radicalmente diferente a la que conoció. ¿Estás apercibido? Toma. Juan capítulo 7, verso 14. Estábamos viendo algo muy interesante que ocurría ya con Jesús y su familia, sus hermanos carnales y con su mamá terrenal, ¿no? Toda la parte humana, María. Y entonces los hermanos, de una forma muy burlona, ¿se acuerdan? Primero se lo querían sacar de arriba. ¿Qué? ¿Por qué no te vas a otro lugar? Hacemos allá, acá muy chiquito, acá la gente, mira, mucha gente no está, algunos ni vienen ni te prestan atención. ¿Por qué no te vas a otro lugar? Allá, más lejos, allá a predicar. Entonces, dejanos de romper, no nos moleste más. Y los propios hermanos carnales obviamente creían en Jesús, no sabían ni lo reconocían quién era, y le molestaba lo que hablaba, le molestaba la forma en que lo decía. Y ahora eso dijo, después le dijeron, bueno, ¿sabes? Está la fiesta, una de estas fiestas del Señor, nosotros vamos a ir a la fiesta, pues usted vaya, digo, vayan cuando quiera, porque total lo que hacen ustedes no tiene relevancia, porque usted no tiene un propósito. Pero dice, el mío sí.
Yo dice Jesús, yo todo lo que hago tiene un propósito, tengo un plan definido. Entonces, le digo que ahora no voy a ir. Me dijo, no, ustedes vayan cuando quieran. Yo voy a ir, si tengo que ir, voy a ir cuando el Señor me lo diga. No, dice que a la mitad de la fiesta, que dura 7 días, subió Jesús al templo y ¿qué? Dice que no enseñaba. Imagínense la agitación, porque los judíos lo querían matar, porque no querían aceptar lo que era, que él era el Mesías, ni ahí del mensaje que Dios enviaba, entonces lo querían limpiar porque estaba profetizado que se iba a pasar. Entonces él entra por la puerta de atrás. Él fue a la fiesta, pero no fue ni cuando ellos pensaban que iba a ir, ni de la forma que ellos tradicionalmente iban, que era en una caravana, llegaban a la ciudad por todas las entradas para supuestamente adorar a Dios. Era en una de las fiestas del Señor. Ahora, cuando Jesús tiene algo que hacer y algo que decir, que siempre es de vital importancia, nunca el Señor habla por hablar, lo va a hacer, como le dije el otro día, a la hora señalada. Hay una hora establecida para que Dios hable. Esa voz que Dios hable puede durar 1 minuto o 1 año, hasta que Dios sabe que ha sido escuchado. Ahora, una vez que ha sido escuchado puede tener mínimo doble efecto: acepto, recibo o rechazo. Pero nadie va a poder decir aquel día en la presencia de Dios, yo no sabía. A mí nunca me dijeron. Y ni tampoco va a poder decir, yo no entendí. Porque el Espíritu Santo entonces mentiría. Y el Espíritu Santo no miente. No quiero entender, eso es otra cosa. Entonces, él va a ir basado, como lo hace siempre en nuestras vidas, en el diseño que el Padre le muestra. Y él interviene en los asuntos de la tierra. Mientras la iglesia del Señor, los creyentes, estemos sobre la tierra, él va a intervenir en los asuntos de la tierra en el momento que él entienda necesario. Grabate esto en la cabeza. Dios no está mirando para el costado, ni cruzado el brazo, ni esperando que pasen las cosas. Pensá simplemente en una oración que tú hayas hecho hoy. Vos pensá ahora cuando estabas orando, en tu desesperación, en tu necesidad, tu clamor. Vos pensá un poquito, hace un poquito de imaginación así por arriba, ¿cómo era el rostro de Dios en ese momento mientras te estaba escuchando? ¿Cuál era la actitud física, vamos a llamarla así, que no es, pero ¿qué actitud tendría Dios mientras vos le estabas clamando? ¿Nunca te pusiste a pensar? Simplemente abrís la boca y hablás y clamás. ¿Nunca pensaste cuál es la actitud de Padre Celestial escuchando lo que estás diciendo? ¿Cuáles son sus gestos? Porque es una persona, aunque es espíritu, es una persona, tiene sentimientos, tiene emociones. Y como persona, pensaste un poquito, ¿cuál es la actitud de él mientras sale de tu corazón genuinamente? Cuando estoy hablando cuando son genuinas las oraciones, ¿cuál es la actitud de él? ¿Cómo te lo imaginas al Padre? Obviamente que cuando no sale del corazón, cuando la oración no sale del corazón, ni te imagines nada porque obviamente no pasó el techo. Quedó en el aire, acaso quedó flotando ahí porque no tiene efecto. Pero cuando son oraciones, acuérdate que la oración es el vínculo, ¿no? Cuando sale ese clamor por una situación que vos querés que ya termine y definitivamente Dios ponga fin al asunto, ¿pensaste alguna vez cuál es? Si lo pudieras ver físicamente, ¿cuál es la actitud del Padre hacia ti? Yo lo pensaba. Por muchos años, tristemente, creo que muchos de los que tenemos más años en el Señor, aprendimos que Dios era un Dios que se enojaba continuamente, estaba esperando que nos equivocáramos y tenía un látigo, y porque justamente cuando hacíamos algo malo nos pasaba algo. Y el Señor nos castigó. Y se nos fruncía todo. Y esa era la imagen de Dios que tenía, un Dios y cuando fallaba y volvías a fallar, no tenías arreglo, que querías salir disparando, no te ibas a meter, porque la imagen que tenías de Dios era de un Dios malo, castigador, que no te bancaba una.
cambia la imagen a la verdadera. Cambia, como te dije la otra vez, cambia de canal con Dios. Y velo sentado en el trono, brotando amor hacia ti. A pesar de tus errores y de tus fallas. A pesar de tú y mis rebeliones. A pesar de tú y mi cabeza dura. A pesar de la terquedad. ¿Sabes qué hace Dios? Es sigue manifestando amor hasta que se vuelva carne viviente en ti. Hasta que tengas un encuentro con el amor de Dios y ahí te arrepientas de verdad, genuinamente, de todo pecado, de toda dureza de corazón, de todo pensamiento naturalista y cosa personal, para darle lugar y la bienvenida al dueño y Señor de tu vida. Imagínate a Dios así, porque así es Él. El pastor Ignacio Colosal, mi hijo, como lo puedes saber vos por su palabra, me he encontrado con Él, me encontró en el peor de mis momentos, me encontró su gracia, me encontró su amor, su misericordia. Pero yo no estaba aquí ahora, en el peor momento de mi vida. Y para mí la gracia se transformó, y no me importa que yo diga que siempre predico la gracia, y voy a predicar la gracia hasta el fin, porque si no fuera por su gracia, ninguno estaríamos aquí. Ninguno. Porque vos tenés un encuentro con la persona del Señor. Cuando tenés un encuentro con la persona del Señor, no podés seguir siendo el mismo. Se te terminan los caprichillos, se termina la forma de ver personalista de las cosas, la forma de interpretar. ¿Lo vas a interpretar por el Espíritu de Dios o vas a tener tu propio evangelio? Y esto le pasaba a los hermanos de Jesús. El Señor va a intervenir y seguirá interviniendo en los asuntos de la tierra mientras su iglesia esté aquí, por amor a su iglesia. Jesús empezó su enseñanza ahí en el templo, y obviamente que se empezaron a asombrar de lo que... Y él obviamente sabía que los judíos lo iban a querer limpiar. Antes de tiempo dijo no. Entonces los líderes que habían preguntado en el versículo anterior, ¿y dónde está él? Porque tampoco, ¿dónde está Jesús? No, ¿dónde está él? Tipo despreciativo, como lo vimos el otro día. Ahora lo tenían ahí delante de ellos y no sabían qué hacer con él, porque no lo podían tocar. Cuando tú empiezas a hacer algo que Dios te mandó a hacer, que Dios te mandó a hacer, no te pueden tocar. Verso 15, mira lo que dice. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? Fíjese que usa la frase letra, ¿no? Que viene de letrado, sin haber estudiado. Claro, en Jerusalén habían dos escuelas de enseñanza rabínica, y Jesús no había ido ninguna. Pero ellos no les tocaba tanto lo que Jesús decía, sino el cómo lo decía. Y contra eso ellos no podían, y eso ellos los calentaba a más no poder, porque no podían ir contra esa sabiduría. Ellos lo tomaban, lo que Jesús hablaba, ellos lo tomaban como sabiduría humana. ¿Cómo sabes de tanto letras? Como diciendo, ¿se conoce la Biblia? Y hoy se toma de la misma forma, a ver cómo podemos menospreciar al mensaje y al mensajero. Estas cosas, como dije, no han cambiado. ¿Cómo podemos hacer que el mensaje que salga de la boca de alguno, le tiene que buscar? ¿Qué pasa en la vida cotidiana? Usted mire, cada uno que está diciendo algo que toca y pega fuerte en alguna, ¿qué es lo que le van a buscar? Su pasado. A ver, ¿sí? Candidatos a presidente, a diputado, a senador. Fíjense que le van a buscar los contrarios. ¿Qué le van a buscar? A ver dónde disminuir lo que está sucediendo con esa persona ahora y con lo que va a hacer en el futuro. Los hijos de Dios nos pasa lo mismo, nos pasa igual. Cuando tú te levantas de parte de Dios, no por ti mismo, te levantas de parte de Dios con una palabra profética, bajo la unción y la dirección del Espíritu, porque sos un hombre o una mujer de la palabra. Lo que va a pasar es que van a buscar ver cómo te pueden ensuciar, cómo te pueden enchastrar, cómo te pueden rebajar a ti y al mensaje. ¿Para qué? Porque el diablo sabe que cuando el mensaje que viene de Dios no es oído, es rechazado, el diablo tiene gobierno sobre las personas que sus oídos han sido tapados.
Entonces, ¿qué querían hacer los judíos? Que la gente no escuchara, porque ellos tenían un predominio, ellos tenían un gobierno sobre el pueblo, los tenían atemorizados, los tenían marcados con la ley, ellos no la cumplían, pero no importa. Entonces todo un sistema religioso gobernaba. Cuando Jesús empezó a hablar con esa sabiduría, con palabras que venían del trono mismo del Padre, y llegó a la vida, se sacudieron todos los cimientos. ¿Qué buscaban hacer? A ver cómo lo podían enchastrar. Entonces ese tipo de personas sigue hasta el día de hoy. Va a buscar a ver cómo le puedo encontrar los gestos, los errores al pastor. Te cuestionan de dónde saca lo que está diciendo. Ellos lo llamaron letras, o la simple lectura de lo que está escrito. Jesús, ¿cómo le contestó? 16. Jesús le respondió y dijo, ¿mis letras? ¿Dijo mis letras? Dijo mi doctrina. O sea, mi enseñanza no es sino de aquel. Y puede decir más abajo, el que habla de sí mismo, de su propia boca habla. Eso sigue hasta hoy. Tiene su propia Biblia, hablan de lo que supuestamente saben, pero no tiene ningún respaldo de peso espiritual. El diablo no les teme, no les importa lo que hagan, lo que dejen de hacer. Entonces, Jesús, la palabra doctrina dice enseñanza con revelación. No es doctrina porque está la doctrina de la salvación, la doctrina del infierno, la doctrina del cielo, la doctrina de la sanidad. Son diferentes doctrinas bíblicas, por supuesto, existen y son reales. Pero muchos se quedan con esa teología de la doctrina y no saben más nada, no saben cómo practicarla. Hay gente que cree, creyentes que creen, vamos a decir una forma de decir, que saben que la Biblia dice que Jesús sana hoy, pero cuestionan que a partir de que se murió el último de los apóstoles, no hay más sanidad. Teología, doctrina, pero nada más que eso, acá arriba, sin revelación. Entonces, lo que Jesús hablaba está en Juan 6:63. Juan 6, vamos un poquito para atrás. Juan 6:63. El Espíritu es el que da. La carne, ¿qué son la carne aquí? Los recursos humanos que usamos, el esfuerzo humano para tratar de vivir el Evangelio. Eso es la carne. La carne no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a los formatos humanos para tratar de vivir el Evangelio como yo quiero. Esa es la carne. Entonces el Espíritu es el que da vida. La carne para nada. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? ¿Qué produce la palabra de Dios? No produce religión. No produce sabiduría humana. No produce yo sé. Produce espíritu a la cosa, le da sustancia y produce vida, porque hay algo que estaba muerto. Cuando el Señor habla es porque va a resucitar algo. Cuando el Señor habla es porque había mucho esfuerzo humano, no había espíritu. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Y ahí la palabra espíritu no es el Espíritu Santo, está en minúscula, por tanto le habla del espíritu humano. Dice, el espíritu humano con el que se comunica con el Espíritu Santo de Dios, ese es el que siempre está dispuesto, el que nunca pone un pero, el que nunca tiene algún argumento y excusa, dice, siempre está dispuesto. Pero la carne, que es débil, dice en otro pasaje, ¿se acuerdan? La carne es débil, se refiere a los recursos humanos, a los esfuerzos humanos, al talento humano, de cómo yo me esfuerzo para ver cómo soy mejor creyente y cómo soy reconocido y esto y lo otro. Eso dice, ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada. No hay provecho, quiere decir que no sirve para nada. Y nosotros insistimos en a ver cómo lo hacemos nosotros. Pero que dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La palabra que es dada por el Espíritu Santo, o bajo su dirección, nunca, usted se va a dar cuenta que nunca es letra muerta. Nunca va a quedar en la mente como algo que yo sé.
Eso sí que dice la Biblia. No, se vuelve tu vocabulario viviente, porque es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo y penetra hasta separar el alma del espíritu y discierne las coyunturas, los tuétanos y las intenciones del corazón. Y mucho creyente no quiere que la palabra de Dios como espada llegue hasta lo profundo, porque descubre cosas que tiene que soltar y no las quiere soltar. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No busque de la palabra de Dios otra cosa que no sea espíritu y vida. Si buscas religión, estás en el lugar equivocado. Si buscas tu propio reino, estás en el lugar equivocado. Pero si buscas vida, sustancia, estás en el lugar correcto. Amén. Parate arriba de la Biblia como fuente de autoridad. Y si tenés que hacer un acto profético y pararte arriba de ella y declararle a Satanás, eso hacelo. No es una falta de respeto, estás haciendo un acto profético. Pero deja de tener la Biblia acá arriba como un simple fetiche, como algún amuleto para usar o como un acto de soberbia porque sabes más que otro. Pero ¿dónde está la revelación? ¿Dónde está la sustancia que produce esa palabra? Produce sustancia, sustancia que trae transformación y cambio. ¿Dónde está? ¿Cómo crees que vas a echar fuera un demonio? ¿Cómo crees que vas a orar para que un enfermo se sane? ¿Cómo crees que vas a traer una palabra con discernimiento de espíritu a una situación que vos nunca pasaste, nunca tuviste, pero la tenés delante ahora? ¿Cómo crees? ¿Vas a sacar la guitarra y te vas a poner a payar? ¿Y con eso crees que el diablo se va a mover? El Espíritu Santo le da vida a toda palabra que sale de la boca de Dios. Ah, pastor, pero sale de la boca de Dios. No, Dios utiliza tu boca y la mía. Nosotros somos la boca de Dios, ¿sí o no? Dice, yo hablaré por. Ahora el tema ¿es Dios el que te está hablando? Ahí está la diferencia. No es lo que te parece o a mí me parecen muchísimas cosas. Pero el 99% de las que me parecen ninguna son, si las comparo con la palabra de Dios. 99% de lo que a mí me parece y me ha parecido a lo largo de la vida nunca funcionó. El 1% es aquel lugar que le doy al Señor en mi corazón para que Él hable, oye mi boca y se ven los resultados en mí y en los demás. En el verso 64 le dice cuál era el problema de ellos. Pero hay algunos de ustedes, no es que era uno solo, ¿a quién está hablando el Señor acá? ¿A los? ¿Dice? Sí. Dice, hay algunos de ustedes que no creen. Lisa y llanamente no creen. Porque Jesús, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Sabía desde el principio. ¿Quién es él? Piensa un poquito en lo que leíste. ¿Será que el Señor sabe o no sabe nada? Y si Él sabe, ¿por qué actuamos como a Él no le agrada? Él lo sabe desde el principio. Pero tenemos la necesidad de continuar funcionando como si Él no supiera nada. Él sabe. ¿Y algunos de ustedes que no creen? Ahora se refería a aquellos que estaban caminando con Él, aquellos que habían andado con Él 3 años y pico, que lo habían visto hacer los milagros, que lo habían visto todo lo que lo habían visto hacer, que vieron su sufrimiento, todo, absolutamente todo. Hay algunos de ustedes que dicen que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Tú querés estar en esa lista? Te pregunto, tú que estás detrás de pantalla, tú que estás aquí, ¿tú querés estar en esa lista de lo que Jesús sabe que quiénes son los que no creen? Entonces cambia esta cosa acá arriba. Cambia esto acá arriba y ponelo acá. Te veo que los celulares y las computadoras se actualizan, ¿no? Y en las famosas actualizaciones. Y te ponen cosas que, bueno, Él nos tiene que actualizar todo el tiempo. Pero nosotros no queremos actualizarnos, queremos ir con lo viejo.
No queremos aquellas cosas que nos traigan cambios, porque estamos acostumbrados, muy mal acostumbrados a cosas que han sido malas, negativas. El Señor viene a actualizar nuestras vidas con su Espíritu Santo y lo rechazamos. Por eso muchos no reciben sanidad, o no reciben liberación, o no ven prosperidad, o el asunto no les funciona. Es tan simple, porque en la actualización nueva del Espíritu sobre tu vida venía todo eso incluido y no lo quisieron. Y también, obviamente, la última parte habla de Judas, ¿no? Y él sabía quién le había de entregar, que era Judas. No quiero hablar de ese tema ahora, porque probablemente agarren piedra allá afuera y me tienen con el mano. Entonces, Jesús le dice que el problema de ellos era que no creían. No creían en Él, no creían en lo que Él dijo que venía a hacer, ni en lo que podía hacer. Ahora, ¿cuántos creyentes hay hoy sentados en los bancos de las iglesias o en su casa que realmente no creen en qué Jesús vino a hacer, quién es Él en realidad? Como te dije que te imaginaras la imagen del Señor mientras tú le oras y lloras y clamas en su presencia. Bueno, piensa un poquito, ¿qué es Jesús para ti? Bueno, en el nombre de Jesús, amén. Pero tú sabes realmente lo que estás diciendo. O simplemente repites porque aprendiste que las oraciones hay que terminarlas en el nombre de Jesús, amén. Pero dejas a Jesús afuera de la respuesta. ¿Qué es Jesús? Te has metido en la palabra y lo contemplas cuando Él sana, cuando Él habla, cuando Él ministra, cuando Él ama, cuando Él abraza, cuando Él llora. Te has metido con el Señor. ¿Hay algún momento que tu corazón se ha enternecido a causa de ver a Jesús? ¿Cómo contestaba algunas cosas cuando era ofendido? Nosotros nos ofendimos y nos mandamos donde cayó el avión. Jesús cuando era ofendido bendecía. Pero era Jesús, pastor. Y no tenemos a Jesús en nosotros. No nos ha dado su amor en nosotros. Es el tema que probablemente no ha crecido ninguna de las cosas. Nos quedamos con el nombre de cada una de las virtudes del Señor. Solo tenemos el nombre de las virtudes, pero no la acción de las virtudes en nosotros. Porque dice que las teníamos que desarrollar. Lo dice el apóstol Pedro. Dice, a la fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia, ¿sí? Y es un trabajo de crecimiento y madurez, desarrollando las virtudes de lo que Jesús es. ¿Cuántos practican eso? No, viven la vida para laburar, para esto, comprar, pagar, eso está bien. ¿Y cómo desarrollas lo que te va a dar poder y autoridad sobre, y te va a dar luz y solución sobre tu problema? Si no lo cuidas, no lo desarrollas, no lo cultivas. Por eso los pastores que están detrás, y los demonios planean, vuelan, se caen en picada sobre los creyentes, hacen lo que se les antoja. Porque claro, si saben que lo único que los puede tener es que el creyente sepa lo que Jesús es, lo que hizo en la cruz, y sepa que cómo usar la palabra y cómo poder combatir, y aún así cuesta un montón, pero como no lo saben, después sobrevienen los problemas, las luchas, pérdida, trabajo, divorcio, separaciones, crisis, violencia, un carnaval de cosas. Sonríe que Jesús te ama. Pero entonces Jesús le dijo a los hermanos, bueno muchachos, poco importa para algunos de ustedes el sentido que hablo, porque simplemente porque no creen. Quiero terminar con esto que escribí, esta frase. Cuando vos escucho la palabra de Dios y no la creo, yo impido que llegue a mi vida la vida que la palabra contiene. Te lo voy a repetir. Cuando tú escuchas palabra o oyes palabra de Dios, pero no la recibes, lo que estás impidiendo es que la vida que contiene esa palabra, vida con todo sentido, llegue a tu vida. No es solamente vida de vivir, de respirar. No, vida total. La palabra tiene vida, pero dice que es espíritu y es vida. Cuando yo no la recibo porque no la quiero creer, no acá, sino la quiero creer acá, yo estoy impidiendo
Esa palabra contenía vida llegando a mí. Iba a traer transformación, iba a traer la solución que tanto necesitaba, iba a traer la salida para... Como no la recibo, ahora no es que ella no pierda valor, ella es vida. Soy yo que no estoy recibiendo la vida que viene a través de la vida. Jesús, mencionamos, sabemos de memoria, Jesús es el camino, la verdad y la. Ahora pregúntate, ¿es de verdad Jesús las tres cosas para ti? ¿O tienes tu propio camino? ¿Tienes tu propia verdad y te manejas con tu propia vida? Ponete de pie, por favor. Palabras que yo os he hablado de este. Comienza a meditar ahí en tu lugar. Las palabras que te he hablado durante los años que tienes de conocerme, de conocer mi Evangelio. Las palabras que te hablé una y otra vez. Han sido espíritu y han sido vida. El Señor te pregunta, ¿cuánto de ellas has recibido? ¿A cuánta de toda la palabra que Él te envió le has dejado que se transformara en vida para ti? ¿O simplemente la dejaste que fuera algo en tu intelecto, para luego jactarte de que sabes mucho, pero no has discernido nada? El Señor te vuelve a decir lo mismo. Las palabras que yo te he hablado durante los años que tienes contacto conmigo han sido espíritu y han sido vida. Dice, yo no te enseñé Biblia, yo no te di Biblia, yo te di mi palabra, yo te di mi espíritu, y yo quise impartirte vida, mi vida, dice el Señor, la vida mía, impartida a través del poder que hay en mi palabra. ¿La has recibido? ¿O solo te quedó en el intelecto? Solo la has usado para jactarte con sabiduría humana, de que tienes determinada cantidad de tiempo, determinada cantidad de conocimiento. Pero ¿dónde tienes la revelación que te pone frente a la batalla contra el enemigo? El Señor te está dando esta noche la oportunidad de que te pidas perdón, te arrepientas de haber actuado de esa manera. Eres amoroso y tierno. Está dispuesto a perdonarte. Está dispuesto a perdonarte. Está dispuesto a darte un nuevo comienzo en este mismo momento, aquí ahora, si tú se lo permites. Porque estamos viviendo esos tiempos que fueron profetizados, tiempos de extrema dificultad. De extrema dificultad, que no se pueden solucionar y no se pueden enfrentar con sabiduría humana, con la razón y la lógica, porque ya no corre absolutamente más. Son tiempos completamente diferentes para ser tratados solo por el Espíritu de Dios, con aquellos que le han dado lugar al Espíritu de Dios, no a la sabiduría humana, no al raciocinio, el entendimiento y el intelecto humano. No hay manera de enfrentar esto a menos que el Señor sea una realidad con revelación sobre nosotros y en nosotros, para que luego salga a través de nosotros. Creo que tenés algo que decirle al Espíritu de Dios allí donde estás. Las palabras que yo te he hablado, dice, durante tantos años, son espíritu y son vida. Yo no te he hablado de iglesia, dice. Yo no te he hablado de entendimiento natural. Yo no te he hablado de conocimiento humano. ¿De cuántos capítulos o versículos te sabes de memoria? Dice el Señor, yo no te he hablado de eso. Sino la forma en cómo no has aplicado mi palabra, que te la he dado con tanto amor. Cada vez que mi palabra sale, es el amor mío que se expresa, aun cuando corrijo, aun cuando reprendo, dice, aun cuando exhorto, es amor, es porque te amo, porque no quiero que te pierdas, no quiero que el enemigo te destruya. Corre al Señor y arrepiéntete. Él está dispuesto aquí mismo en este instante a perdonarte y
y abrazarte, que tú experimentes ese abrazo como algo real. Dale al Señor esa oportunidad ahora y nunca más la deje de dársela. Tú quizás estás pensando, salgo de aquí, tengo problemas que resolver, no sé cómo lo voy a resolver. Él sí sabe cómo hacerlo. Ninguno sabemos cómo, pero Él sí sabe. Él sí sabe cómo resolver eso que vos no podés. Porque Él es gracia y favor. Y en su palabra Él te dice, acércate al trono de la gracia confiadamente, con toda confianza, como hijo o hija perdonado. Entra confiadamente a mi trono, dice, porque yo te espero para que alcance gracia, misericordia, para el oportuno socorro. Él es nuestro socorro. Él es tu socorro para esta situación. Acércate esta noche acá antes de irte, no ores, porque tenemos que terminar la reunión y entonces haces una oración. No, ora confiadamente. Entra ahora mismo, entra a ese trono que te está esperando. Papá está allí, dice, ven hijito, vas a hallar gracia, porque mi trono es un trono de gracia y vas a alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Pide socorro, ahí está Él. Y apropiate de eso. Entra y quédate ahí. No te vayas cuando te vas para tu casa, que salgas de esa presencia. Lleva a casa la presencia, llévala a la cama esta noche a dormir. Mañana al día a trabajar. Llévala porque Él sigue trabajando. Esa gracia no para, porque Dios no para de trabajar. Dios no para de amarte. Dios no para de cuidarte. Dios no para de decirte que tengo bien para ti, que pienso bien acerca de ti. Dios no para, porque Él es amor, Él no para de amar. Y aunque te corrija, te exhorte, te reprenda, Él te ama, porque dice, yo corrijo, reprendo a aquellos que aman, a los que amo. Recibe de Él ahora, recibe de Él ahora. Siéntete amado. Siéntete perdonado. Nunca te sientas rechazado porque Él no rechaza. Declárate como Él te declara, sano, libre, amado, perdonado, totalmente aceptado. Declárate y te lo decís una y otra vez hasta que te vuelva parte viviente de tu vida. Bueno, Señor, yo no sé cómo voy a resolver esto, pero vos sí sabés, esta batalla es tuya. Esta batalla, Señor, yo me metí, erré, fallé, tomé decisiones equivocadas, pero esta batalla es tuya. Esta batalla es tuya, yo no sé cómo hacer. No sé cómo la voy a resolver, pero vos sí sabés. Y el Señor activa ángeles a tu favor, dice. Él activa ángeles a nuestro favor. Y además en ese activar ángeles se mueve su gracia. Esa gracia, ese favor no merecido, está aquí ahora actuando contigo y se va a casa contigo. Y los que están en casa se quedan en casa contigo. Esa gracia no merecida, ese favor no merecido, trabaja, obra a favor permanentemente. Padre, gracias en esta noche. Gracias. Tú dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Así dice. Esta palabra ahora te cubra como manto. A ti, a tu familia, a toda pertenencia que tú tienes. Señor, yo declaro ahora en el nombre de Jesús que todo aquel, Señor, que no tiene trabajo, lo recibirá, porque el Señor ya se lo preparó. Pero no le preparó un trabajo, le preparó una posición, un lugar de posicionamiento espiritual dentro de ese empleo. Aquellos que tienen problemas y dificultades económicas hoy se activan, porque lo han tomado, lo han recibido y lo están bajando a su espíritu, que la palabra que el Señor habló va a traer vida a esa economía y a esa finanza, así como las trae al cuerpo y a la mente. Así como lo trae los relacionamientos familiares, también lo trae la economía y la finanza. Y Señor, te damos gracias por ser Jehová Jireh, nuestro proveedor. En el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús.
Bendigo a todos los que están allí detrás de pantalla. Gracias por estar. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, 5 menos cuarto de la tarde, 16:45, para celebrar en la presencia del Señor. Señor los bendiga grande y ricamente. Los que están aquí presencial,